Talks. El día de hoy invitamos a Carlos Espinosa. Él es director del Comité Permanente de Atención Integral en Salud, o también conocido como CEPAIS, para conocer más sobre este comité y de sus proyectos, que tienen la finalidad de fomentar actividades basadas en prevención y promoción de salud, teniendo como base la investigación científica. Bienvenido, Carlos. Este es nuestro quinto episodio y estamos muy contentos de tenerte en esta ocasión. Muchas gracias, Anthony, y muchas gracias a CPI por haberme considerado para este capítulo. Gracias, Carlos. Haremos una sección de preguntas y respuestas para conocer más sobre ese país. En primer lugar, quisiéramos saber cómo así te animaste para postular como director en este comité, habiendo otras opciones. Tal vez nos quieras comentar un poco sobre cómo te enteraste de SUSENCH en primer lugar y un poquito de cómo fue que llegaste a esa decisión, ¿no?, de ser parte de ese país. Claro, bueno, en realidad creo que como la mayoría de personas de la universidad conocemos OSEMCH en los primeros años de la universidad, generalmente cuando estamos en La Molina, y a partir de eso empezamos a asistir a San Martín todos los sábados para recibir las típicas charlas de OSEMCH. Bueno, yo había empezado de esa manera, sin embargo, por motivos académicos, de alguna u otra forma se me complicaba hacer todo ese viaje, y sobre todo los sábados, porque de alguna u otra forma prefería dedicarlos a estudiar. Una persona cuando recién empieza no tiene tanta práctica para poder asimilar los cursos. Sin embargo, con el paso del tiempo, específicamente el año pasado, me animé. Siempre había querido formar parte de algún tipo de comité, y vi que por lo menos CEPAIS era algo que se alineaba bastante a los intereses que tenía en ese entonces, que eran básicamente poder incidir en hacer un cambio positivo en algún tipo de población, pero que sea algo que por el momento se iba a hacer de manera virtual, porque estábamos todo dentro de pandemia. Entonces quería que sea algo bastante directo. Por ese motivo postulé a CEPAIS el año pasado bajo el cargo de director de recursos humanos y logística. Ese era el cargo que ocupaba el año pasado. Y bueno, este cargo en sí me ayudó bastante, porque ese cargo implicaba tener contacto con todos los miembros de la junta directiva, que éramos como 14 o 15 personas, me parece. Entonces tenía que estar constantemente comunicándome con ellos, porque parte de mis obligaciones era registrar las horas que cada uno destinaba para cada actividad, y también las actividades en sí. Entonces, de alguna u otra forma, esto me ayudó a tener más conocimiento sobre la multiplicidad de actividades que se realizan dentro de ese país, o sea, ponencias, intervenciones, el semillero de investigación, que es algo que también llama muchísimo la atención. Entonces, a partir de eso, fui conociendo cómo es que se articulaba un poquito el comité desde adentro. Y bueno, ya a partir de intereses personales, luego me brindaron la oportunidad de poder participar como organizador de intervenciones, no nada más como un asistente, sino organizar, plantear temas yo mismo, hacer toda mi guía metodológica, captar voluntarios. Y creo que eso fue una labor bastante enriquecedora, y en realidad te agradezco mucho a las personas que confiaron en mí para hacerlo. El año pasado a Hannah, a Heidi. Y bueno, ese no es realizar intervenciones, por así decirlo, no era una obligación de mi cargo, sino que era una obligación más que todo del cargo de proyección social. Y el año pasado estaba dentro de mis planes a futuro postular para ese cargo. Tipo, después de ser director de recursos humanos, yo estaba pensando en hacer algo relacionado a proyección social. Y siempre había estado mi mentalidad enfocada en permanecer en el comité. Sin embargo, había algunas actividades con las cuales yo aún no me familiarizaba mucho, como por ejemplo contactar ponentes, que era algo que hasta el año pasado me daba pánico. Yo estoy bastante ansioso en esperar que me respondan y todo eso, entonces no me gustaba contactar ponentes, y el año pasado tuve la oportunidad también de formar parte del comité organizador de la 15ª edición del CAPS, que se realizó a inicio de este año. Y bueno, básicamente ahí tuve la oportunidad de participar como coordinador de los talleres académicos, y esa labor literalmente me obligó a vencer este miedo de contactar personas, de enviar correos, de redactar documentos, de reunirme con gente que no conozco. Y eso en realidad me capacitó bastante para en un futuro postular a cualquier otro cargo dentro del comité. Y bueno, a partir de eso me familiaricé más con muchas otras personas dentro de la junta directiva de ese país, como la directora de ese país, con Camila también, que también es un miembro bastante activo dentro de la sociedad. Y surgió la posibilidad de que yo pueda postular para el cargo de dirección, porque en realidad ya tenía bastantes competencias adquiridas y me sentía capaz de poder realizar ese tipo de paso tan grande. Creo que en realidad la palabra capaz puede que quede un poco
grande. Creo que al final todas las personas que postulan para una dirección de un comité en realidad no están 100% seguros de lo mucho que va a demandar y creo que es algo que al final se aprende con el camino. Pero más que capaz, me sentía seguro de mis habilidades y yo creo que eso aportó bastante a postular para director de ese país. Entonces me animé, postulé, me parece que las postulaciones hicieron este año a inicios o a finales del año pasado, no lo recuerdo muy bien. Y bueno, me integré a la familia de SOSEMS y en realidad me siento bastante agradecido de formar parte y aprendí demasiadas cosas que en realidad pensé que ya sabía, literalmente tenía que aprender muchas cosas de cero. Ujú. Bueno, entonces que te hayas animado con el tiempo a postular como director de ese comité y poco a poco estaremos viendo todas las actividades que estarán realizando tanto tú como director y como el comité como tal, ¿no? Bueno, ¿qué ideas u objetivos tenías en mente para ese país en el momento de postular? Y ya como director, ¿qué cosas quieres lograr como comité? Sí, claro. Bueno, dentro de las ideas o objetivos que tenía en mente para CEPAIS al momento de postular, una de las principales fue obviamente continuar con la elaboración de los semilleros de investigación, que básicamente es el espíritu de investigación que tiene ese país dentro de toda la sociedad. Entonces, uno de mis objetivos sí o sí era continuar con esa labor, la cual me parece que fue perfectamente desempeñada el año pasado por las tutoras senior. Ese era uno de mis motivos. Y bueno, aparte de eso, también estaba poder intervenir a más poblaciones, poder favorecer a más poblaciones, no solamente a las poblaciones formadas por estudiantes de medicina en cuestión de capacitarlos, sino también poder intervenir en poblaciones como por ejemplo colegios, adultos mayores, que es algo que progresivamente hemos estado avanzando este año. Y bueno, como comité, los objetivos que planteo lograr están muy relacionados a eso, o sea, dentro de mis objetivos está poder incrementar de alguna u otra forma la cantidad, pero también la calidad de producción científica orientada a la atención primaria en salud, que creo que es el objetivo primordial de ese país. Y también está poder favorecer a la mayor cantidad posible de personas, como ya mencioné, todos los grupos de personas, estudiantes de medicina, personas que no pertenecen a la carrera en sí, pero estudian otras carreras, y adultos o personas ajenas al mundo de la medicina, por así decirlo, en lo que viene siendo el empoderamiento mediante la promoción de la salud, mediante la prevención de las enfermedades. Entonces, ese es como que a grosso modo los objetivos que me gustaría lograr dentro del comité. Es algo en lo cual en realidad uno se puede explayar mucho tiempo explicando objetivo por objetivo, pero creo que a grandes rasgos esas son las cosas las cuales quiero alcanzar durante esta gestión. Buenísimo, Carlos. Sí, me parece bastante genial. Creo que ese país siempre se ha caracterizado por realizar actividades muy, muy buenas y muy interesantes en favor de la investigación, ¿no? Y bueno, con respecto a eso, justo, ¿qué cosas se han logrado ese país hasta el momento? No sé si podrías comentarnos qué ideas ya se han dado y si los resultados fueron los que esperas o llegaron a superar incluso tus expectativas. Sí, claro. Bueno, dentro de las actividades que ha logrado ese país durante estos meses que hemos estado funcionando, creo que una muy resaltante es, por ejemplo, haber realizado aproximadamente 40 ponencias al día de hoy. Elaborar una ponencia en realidad es algo que sí demanda tiempo y sobre todo 40 ponencias te hace pensar también en 40 ponentes. Entonces, es toda una red de contactos que los integrantes de la junta directiva han tenido que armar y yo siento que también es una herramienta que les va a servir muchísimo para el futuro. Luego, otro logro que hemos podido alcanzar es mantener bueno, fortalecer nuestra presencia dentro de las redes sociales. Recuerdo que durante este año empezamos con, me parece, 180, 190 seguidores en Instagram y actualmente ya somos más de 500 personas y creo que lo más enriquecedor es saber de que no todos son de Cayetano. Hay personas que son padres de familia o personas ajenas a este mundo que te comentan en las publicaciones diciendo cuándo pasan el link o me interesa, cómo puedo unirme en esta actividad. Y yo creo que es algo bastante enriquecedor. Luego también dentro de la misma línea de fortalecer nuestra identidad a nivel de redes sociales está la labor intensa que realizan las chicas de difusión del comité. Tenemos muchísimas campañas virtuales que hemos lanzado, tenemos también múltiples infografías que también hemos lanzado y cada uno en realidad es un pedazo de su tiempo bastante invertido en poder ordenar la información de tal manera de que sea digerible y que cause más que todo que sea entendible, yo creo que es lo principal, y también que no aburra, que es también uno de los puntos más importantes al momento de querer enseñar sobre promoción y prevención de las enfermedades.
Otro logro que también hemos podido alcanzar en esta gestión es que el mes pasado pudimos realizar un curso nacional con apoyo de CEPAI, SOCIMEP y de otros CEPAI, que fue el curso de bastante bonito, acogida, y obviamente se centró en los pilares de ese país, que es la atención primaria en salud. Luego, en esta misma línea, también pudimos, en la actualidad, se nos aceptó un curso, que es el curso de enfermedades infecciosas desatendidas. Ya se ha aceptado por CEPAI SOCIMEP y se va a estar realizando la próxima semana, pero lo cual también invito a todos los que estén interesados en la parte de enfermedades infecciosas y sobre todo la correlación de esto con los determinantes de la salud, por ejemplo, ver cómo las enfermedades se relacionan con la pobreza, con el aislamiento geográfico, etcétera, sobre todo a nivel nacional. Entonces, si están interesados en esos temas, están completamente invitados a unirse al grupo de WhatsApp, nos pueden encontrar en las redes sociales. Y bueno, aparte de eso, también hemos podido realizar intervenciones, por ejemplo, en colegios, intervenciones virtuales, obviamente, por todo el contexto, y también una intervención en adultos mayores. Eso también ha sido algo bastante gratificante, intervenciones sobre prevención de la osteoporosis, por ejemplo, intervenciones sobre alimentación saludable. Ahora, el día de mañana se realiza la intervención sobre primeros auxilios, que es un tema que en realidad considero fundamental para cualquier persona. Y por último, pero no menos importante, creo que uno de los logros que me enorgullece más es poder haber colaborado con tantas instituciones. Por ejemplo, en lo que va del año hemos podido realizar actividades en conjunto con Socienut, por mencionar una de las instituciones, que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Nutrición de la Cayetano. Hemos también podido realizar actividades con AETOP, que es la Asociación Estudiantil Asociación de Estudiantes de Terapia Ocupacional. Es una asociación que está dirigida por estudiantes de Cayetano, pero también de San Marcos. Hemos podido realizar una ponencia con CES, que es el Centro de Estudiantes de Estomatología de la Cayetano. Hemos también podido realizar actividades en cooperación con algunos emprendimientos como Niña Valiente por el Día de la Mujer, con distintos CEPAIS como CEPAIS UCB Trujillo, CEPAIS Ociembla, CEPAIS CHEM, entre otros. Luego está, bueno, todo lo del CAPS, que en realidad ha sido una actividad que se ha realizado por meses, más de 5 meses, me parece, que al final parte de CEPAIS. Entonces también ha sido todo un trabajo poder haber realizado eso. Y creo que eso diría que son todas las actividades o todos los logros que hemos conseguido en el transcurso de este semestre. Wow, me parece genial cómo va creciendo poco a poco la red de contactos, ¿no? Y eso también va a ser de mucha ayuda para todas las personas, los estudiantes, miembros de ese país, tanto como los que acuden a las charlas y actividades, ¿no?, que realizan. Bueno, hablando de las actividades que vendrán y que se vienen en los próximos días o meses, sabemos que han estado promocionando un bingo virtual que será, creo, el 7 de mayo, si no me equivoco. ¿Me puedes comentar sobre cuál es el objetivo de esa actividad y de qué manera se verá beneficiada la población a quienes irá dirigido lo recaudado? Sí, claro. Bueno, como tú mencionaste, nosotros estamos trabajando en un bingo. Este bingo es en cooperación con Aniquem. Aniquem es la Asociación de Ayuda al Niño Quemado. Bueno, creo que su nombre es bastante explicativo de cuál es la labor que realizan. Y bueno, básicamente la metodología de este bingo es que estamos vendiendo de manera virtual las cartillas. Me parece que está a 5 soles la unidad. Las personas tienen que seguir los pasos que hemos puesto en el post sobre la actividad que está en el Instagram de Cepais. Lo pueden encontrar como cepais.sosemch en Instagram, o también en el Instagram de Sosemch, en la cual, para resumir, si alguna persona no entiende mucho la dinámica, tú haces el pago, que puede ser en Yape, en Plin, en Interbank, en el BCP, le tomas una captura de pantalla a la evidencia del pago y la envías luego en un formulario que está también adjuntado en el post. En este formulario te piden también un número de teléfono y es mediante ese número de teléfono por el cual se comunica el tesorero de ese país y te brinda tanto la cartilla del bingo como el link de la actividad, porque es un bingo virtual. Y bueno, los premios están brindados o proporcionados por Franco's Chicken, que es una pollería, un emprendimiento de un estudiante también de medicina. Entonces es bastante bonito el sentimiento que se forma de comunidad dentro de Cayetano. Y bueno, la parte más importante, ¿qué vamos a hacer con los fondos? Los fondos están destinados para Aniquem, como mencioné. Y bueno, en realidad, si es que ustedes entran a la plataforma de Aniquem, pueden ver de que sí contamos con su validación, hemos contado con su respaldo, pueden ver cómo hemos hecho una publicación colaborativa con ellos, básicamente para garantizar que es un proceso transparente.
y este dinero finalmente puede ser destinado para distintos instrumentos o implementos que se pueden utilizar en los niños quemados. Dentro de la plataforma de Nikem te mencionan que, por ejemplo, una terapia física o ocupacional tiene un costo aproximado de 20 soles. Lo mismo para un pomo de crema hidratante, obviamente es algo necesario en el tratamiento de los niños que sufren ese tipo de accidentes. Luego tenemos que también se puede costear con 50 soles o más dinero, férulas o algunos tipos de calcetas para pies o férulas para mano también, que son finalmente bastante requeridos para esta población. Entonces, todo este dinero está orientado a ello, nos hemos planteado una meta que esperamos cumplir, y para eso invito a todos los oyentes de este capítulo del podcast para que por favor se animen. La cartilla de esas 5 soles, en realidad ustedes no tienen la menor idea de lo mucho que aportamos nada más con 5 soles, que finalmente podemos estar invirtiendo en algo que al final no es tan fructífero, pero invirtiendo en el bingo en realidad estamos realizando un pequeño cambio y apoyando en realidad a un grupo de personas que se encuentran en una etapa muy vulnerable, y muchas veces son personas que terminan con cicatrices que finalmente no llegan a desaparecer por completo de su vida, y de alguna u otra forma esas cicatrices generan luego estigma, pueden generar algunos problemas en estos niños durante su desarrollo. Entonces, en realidad, para las campañas relacionadas a la donación del dinero, en realidad, siempre creo que es importante tratar de ser empáticos, ponernos en el lugar de ellos y también en el lugar de sus familias. Muchas veces el contexto en el cual se desarrollan estas quemaduras es el contexto de pobreza, el contexto, por ejemplo, de habitaciones o de casas, por así decirlo, que no están separadas por habitaciones, sino que tienen su cocina cerca de la cama, cerca del lugar donde juega el niño. Entonces es muy probable que ellos eventualmente golpeen una olla llena de agua caliente y se quemen o algo por el estilo. Entonces hay que pensar en el contexto y a partir de ese pensamiento reflexionar y tratar de dar lo mejor de nosotros. En esta ocasión sería algo monetario para poder aportar a disminuir el problema en sí. Así es. Bueno, qué bueno, en verdad, y esperemos que nuestros oyentes puedan participar y apoyar esta gran iniciativa. Con algo tan pequeño podemos lograr también grandes cambios, ¿no? Bueno, además de eso, ¿qué otras actividades o proyectos están planeando realizar a futuro en el comité? Sí, claro. Dentro de los proyectos, bueno, eh, una de las cosas que sí o sí estamos planificando y que incluso ya tenemos todo un cronograma para todo el semestre, por así decirlo, es seguir manteniendo el ritmo de las ponencias. Hay mucha gente que le gusta asistir a estas ponencias porque en realidad se hacen con un ritmo bastante frecuente, entonces es imposible que tú digas como que, ay, nunca he podido asistir a una ponencia. Es bastante difícil porque la hacemos en distintos horarios, en distintos días, de lunes a domingo incluso algunas veces, en la mañana, en la tarde. Hoy día, bueno, creo que ayer hubo una ponencia durante el mediodía, generalmente la hacemos plan 4, 5, otros días 8 de la noche. Entonces, los horarios son bastante accesibles, todas las ponencias son grabadas. Entonces, queremos seguir manteniendo como que ese engagement con las personas. Luego, otro de los objetivos que estamos planificando es seguir colaborando con otras instituciones. Por ejemplo, hay centros de estudiantes dentro de Cayetano con los cuales también nos gustaría colaborar, como el Centro de Estudiantes de Veterinaria y Zootecnia, por ejemplo. Se podrían hacer actividades sobre rabia, que finalmente también es una enfermedad que se podría estar gestionando dentro del primer nivel. Con el Centro de Estudiantes de Educación, ¿por qué no? También el abordaje de la salud suele ser algo multidisciplinario, entonces, ¿por qué no también colaborar con ellos? Otras organizaciones como por ejemplo Smilex, entre otras. Y bueno, un proyecto que en realidad también tengo planificado, no para este semestre, sino para este año, y que es bastante ambicioso, es poder realizar un CUMIS. Para los oyentes que quizás no saben qué es un CUMIS, es un campamento universitario multidisciplinario de investigación y servicio. Como dice su nombre, básicamente consiste en que un grupo de estudiantes, no solamente de medicina, pueden ser de distintas carreras de ciencias de la salud, se dirija a una población generalmente aislada geográficamente, con ciertos índices de pobreza, para poder, una vez ahí, generar un cambio que este puede ser mediante promoción de la salud, mediante, por ejemplo, educación a la población, puede ser también mediante campañas médicas, pruebas de tamizaje, etcétera, visitas de casa en casa. Tenemos que entender que son poblaciones que están separadas las unas de las otras, entonces depende mucho de la persona el sentimiento de querer intervenir, el sentimiento de querer hacer algo de forma voluntaria, porque son más de algunas, me parece que son incluso horas de caminatas de casa en casa, entonces requiere bastante sacrificio por ese lado. Y también está la parte de la proyección social. O sea, la población nos da su tiempo, nos da su espacio y nosotros a cambio tenemos que
brindarles algo a cambio, que podría ser, no sé, algunas actividades dinámicas o podrían ser donativos. Y obviamente es el componente de investigación que también es bastante enriquecedor realizarlo en estas zonas. Para eso también se revisan algunos protocolos antes de que se realice la actividad. Y bueno, por último, pero no menos importante, de nuevo, está la parte de la creación de red de contactos y la creación de experiencias. Porque yo, desafortunadamente, aún no he tenido la experiencia de participar en un CUMIS, pero tengo entendido que la sensación de poder participar en uno, de poder interactuar con personas con intereses afines a los tuyos, finalmente te enriquece, no solamente como estudiante, sino también como ser humano. Entonces, esas son algunas de las metas que nos hemos trazado para esta gestión. Excelente. Como ya escucharon, chicos y chicas, se están realizando muchas actividades y proyectos más en el futuro, así que pueden estar al tanto en Instagram, como ya hemos mencionado, cepais.semch, y también el grupo de difusión de Cepais por WhatsApp, ¿no? Personalmente, yo también soy miembro de Cepais y puedo confirmar eso, lo que mencionó Carlos, de que casi todos los días hay charlas, ponencias, y es bastante son muy interactivas, muy interesantes, y la verdad es que yo también los invito a que participen de ellas, ¿no? Bueno, por último, ¿qué le dirías o recomendarías a todos y todos los estudiantes que están interesados en la investigación enfocada en atención primaria en la salud? Sí, bueno, en realidad primero recordarles que la atención primaria en salud es un campo bastante amplio. Creo que lo principal que les recomendaría es que no tengan miedo de incursionar en esta área, pensando de que es algo muy limitado, muy cerrado. En realidad, la atención primaria en salud se interrelaciona con muchísimas otras disciplinas. Por ejemplo, ustedes pueden generar proyectos de investigación orientados en atención primaria en salud, por ejemplo, con respecto a enfermedades infecciosas, como ya mencioné, las desatendidas. En Perú tenemos un panorama bastante rico con respecto a las enfermedades. Tenemos enfermedades fúngicas, tenemos enfermedades parasitarias que no tienen la misma visibilidad que otras enfermedades infecciosas como por ejemplo tuberculosis o VIH. Pueden también investigar sobre enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas, por ejemplo, pueden, no sé, de alguna u otra forma medir factores relacionados a una poca adherencia a determinada terapia, por ejemplo, eso es lo que pueden hacer en ese ámbito. Otra cosa, también pueden investigar a nivel de salud mental, pueden relacionarla con COVID, que es un tema bastante en boga, y relacionar proyectos sobre atención primaria en salud. Pueden relacionarlo también con salud respiratoria, enfermedades como tuberculosis. Si bien VIH y tuberculosis tienen sus programas sanitarios nacionales, también pueden investigar sobre cómo ha cambiado esa situación con todo el contexto del confinamiento. Por ejemplo, han habido modificaciones en, no sé, la recepción de algunas terapias como las terapias antivirales, etcétera. Luego también otro ámbito en el cual pueden investigar es sobre las políticas sanitarias a nivel nacional, la implementación de estas. Pueden también incursionar en el área de, por ejemplo, estudiar un poco esto de las barreras culturales que suele haber entre, por ejemplo, un médico que parte de Lima a realizar un servicio rural y llega a una comunidad en la cual sus pacientes son quechohablantes. Estudiar las barreras culturales entre una parte y la otra puede ser algo que se puede incluir dentro de la atención primaria en salud. Pueden investigar un poco sobre salud materna también. Por mencionar un ejemplo que siempre me llama bastante la atención, es el caso de Mamás del Río. Es una organización que conocí recién el año pasado, en la cual básicamente son un grupo de médicos y otro tipo de personal de salud que va hacia la parte de la Amazonía peruana, y aquí realizan programas en los cuales capacitan a agentes comunitarios que son muchas veces partes del sector de salud muy poco reconocidas, pero la gente realmente se da cuenta de la importancia de su rol cuando llegan a estas zonas alejadas, porque aquí esos agentes comunitarios son los que se desplazan de localidad en localidad y finalmente realizan actividades de educación a la población. En este caso, Mamás del Río se encarga de capacitar a los agentes comunitarios en salud para que puedan enseñarle a las madres, a las gestantes, un poco sobre los factores de riesgo durante el embarazo, y puedan enseñarles también la importancia de que puedan realizarse controles prenatales, etcétera. Y bueno, Mamás de Río ha realizado muchísima investigación dentro de esta área. Los invito a que lo lean. En realidad es un tema muy interesante. Y bueno, una vez que tienen en claro la multiplicidad de campos en los cuales pueden incursionar una vez que estén interesados en hacer un proyecto en APS, láncense, porque en realidad hay muchísimos doctores que están interesados en asesorar el protocolo de investigación que ustedes pueden desarrollar.
Y para esto, por ejemplo, tenemos el semillero de investigación de ese país, que se abre 2 veces al año en cada semestre. Entonces, si bien el primer semillero ya se abrió, ya tenemos a nuestros grupos, se abre el de mitad de año y todos ustedes están invitados a formar parte. Si también otra forma de poder generar investigación es participar, por ejemplo, a otros complementarios como CPC. En sí, SOCEMCH es una gran familia que te brinda distintos tipos de posibilidades para que tú mismo puedas incursionar en estas áreas. Entonces, creo que eso sería una de las cosas que le diría a las personas interesadas en investigar en APS. Muchas gracias, Carlos, por esos consejos. Estoy seguro de que les servirá a todas las personas que escuchen esto, ¿no? Estimados y estimadas oyentes de SOCEMCH Talks, acabamos de escuchar a Carlos Espinosa, él es director del Comité Permanente de Atención Integral en Salud de SOCEMCH, y conocimos cómo fue que se animó a iniciar en ese comité, así como las actividades que se dieron, que se están dando y que también se van a dar más adelante, por lo que pueden estar atentos en su Instagram, cepais.socemch, para futuras informaciones. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer poder conversar contigo y esperamos que siga difundiendo la investigación tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a CPI de nuevo por extender la invitación. En realidad, creo que en ese semestre me he dado cuenta de lo importante que es CPI para toda la sociedad. No sé qué sería de nosotros sin ustedes, y quizás también para despedirme me gustaría mencionar una pequeña frase para más o menos incentivar a las personas que tengan este interés por querer generar investigación. Esta frase básicamente dice lo siguiente: dice que la curiosidad es algo que todos tenemos de niños. Un investigador es alguien que logra conservarla de adulto, y básicamente nos trae a la mente estos momentos en los cuales todos los estudiantes de ciencias de la salud nos toca, por ejemplo, leer sobre un tema y eventualmente nos genera este interés genuino de aprender más por nuestra cuenta. Entonces, el hecho de buscar bibliografía complementaria, de tratar de ser autodidactas aprendiendo por videos en YouTube, por ejemplo, de alguna u otra forma estamos relacionados con el espíritu investigador y de alguna u otra manera están realizando una pequeña investigación por su cuenta. Y en realidad pasar eso a la elaboración de un protocolo o a generar finalmente un artículo científico no es algo muy distinto, pero requiere obviamente sacrificio y esfuerzo para capacitarse en todos los temas de metodología de investigación, etc. Entonces, no tengan miedo de incursionar en este mundo, no tengan miedo de incursionar en la atención primaria en salud y no tengan miedo de formar parte de la familia de SOCEMCH. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Y bueno, a ustedes, oyentes de SOCEMCH Talks, no se pueden perder los siguientes episodios, ya que también vamos a tener diferentes invitados, invitadas sorpresas que nos van a contar sus experiencias, tanto en SOCEMCH y en la investigación en general. Muchas gracias.